Hola chicos, hoy vamos a ver un tema nuevo llamado fracciones comunes. Lo primero es definir qué es una fracción común. Fracción común es la porción que resulta de dividir a un entero en partes iguales. Las fracciones comunes tienen dos términos. El denominador, que indica las partes en que se dividió el entero, y el numerador, que nos indica cuántas partes se han tomado del entero. Aquí tenemos un ejercicio. En el primero, el entero se dividió en 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Esas 5 partes se colocan aquí y se llama denominador, que nos indica las partes en las que se dividió el entero. Pero solo se ha coloreado una parte. A ese 1 se le llama numerador, porque es el número de partes que se han tomado para colorear. Y ahí dice 1/5. En el siguiente ejemplo, se ha dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Entonces, como se dividió en 9 partes, 9 es el denominador. Pero solo se ha tomado una parte para colorear. Entonces, 1 se llama numerador. Se lee 1/9. En el siguiente ejemplo, el entero se dividió en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Como se ha dividido en 6 partes, 6 es el denominador. Pero solo se han tomado 5 partes y entonces ese es el numerador. Aquí se lee 5/6. Siguiente ejemplo. El entero se ha dividido en 1, 2, 3, 4 partes. Como se dividió en 4 partes, el 4 es el denominador, pero solo se han tomado 3 partes para colorear. El 3 es el numerador. Eso se lee 3/4. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El entero se dividió en 8 partes. 8 es el denominador que nos indica en cuántas partes se dividió. Y se han tomado 7 partes para colorear. Esas 7 partes que se tomaron para colorear se llama numerador. Se lee 7/8. En el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El entero se ha dividido en 7 partes, pero solo se han tomado 4 partes para colorear. Entonces, el 4 es el numerador y el 7 el denominador. Se lee 4/7. Continuamos. Ahora el entero se divida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente se divide en 7 partes. El 7 es el denominador que nos indica en cuántas partes se ha dividido. Y solo se han tomado 2 partes para colorear. El 2 es el numerador. Ahora se lee 2/7. El entero se ha dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partes. Como se dividió en 9 partes, se pone 9 y se llama denominador. Pero solo se han tomado 4 partes para colorear. Como solo se han tomado 4 partes para colorear, se pone 4 y se llama numerador. Se lee 4/9. En el siguiente entero, 1, 2, 3, 4, 5, el entero se dividió en 5 partes. Al 5 se le llama denominador, porque son las partes en las que se dividió el entero. Y solo se ha tomado una parte para colorear. Ese se llama numerador y se lee 1/5. Siguiente ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El entero se ha dividido en 8 partes. El 8 es el denominador. Y solo se han tomado 3 partes para colorear. El 3 es el numerador. Y ahí se lee 3/8. En el siguiente ejemplo, el entero se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Como se divide en 6 partes, el 6 es el denominador. Y solo se ha tomado una parte para colorear. El 1 es el numerador. Y se lee 1/6. En el último ejercicio,
Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se ha dividido en 10 partes. Entonces, como se dividió en 10 partes, el 10 es el denominador. Pero se han tomado 8 partes para colorear. Entonces, se pone el 8 como numerador. Lo que tienes que recordar es que una fracción se forma con dos términos, un numerador y un denominador. El denominador me indica en cuántas partes se divide el entero y el numerador me indica cuántas partes tomo del entero. Las fracciones se dividen en fracciones propias y fracciones impropias. Antes de pasar a la explicación, te voy a explicar, o más bien, te voy a recordar algo. Si un signo empieza con un piquito, quiere decir que dice menor que. Pero si empieza con la boca muy abierta, entonces será mayor que. La fracción propia es cuando las partes que se toman son menores que el entero. Fíjate bien aquí. Hemos tomado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. Ni siquiera hemos cubierto al entero. Entonces, es menor que la unidad o menor que un entero. Por eso se llama fracción propia. La fracción impropia es mayor que el entero. Entonces, aquí puedes ver que tengo 11 octavos y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a ocupar otro entero. 9, 10 y 11. Gráficamente es muy fácil de identificarla, porque cuando se lleva más de un entero, va a ser fracción impropia. Ahora, ¿cómo la voy a identificar si no tengo la gráfica? Es decir, si solamente tengo el numerador y el denominador. En la fracción propia, el numerador va a ser menor que el denominador. Te repito, el numerador es menor que el denominador. Y en la fracción impropia, el numerador es mayor o igual que el denominador. Repito, en la fracción impropia, el numerador es mayor o igual que el denominador, porque es más grande que la unidad o el entero. Aquí tenemos fracciones propias. En el primer ejemplo dice 3 séptimos. El entero se dividió en 7 partes, pero solo se tomaron 3 partes para colorear. Ni siquiera cubrió todo el entero. Esta es una fracción propia. Y si te fijas, el numerador es menor que el denominador. Numerador menor que el denominador. Bien, tenemos otra fracción. Dice 6 décimos. Quiere decir que se dividió en 10 partes, pero solo se tomaron 6 partes para colorear. Es una fracción propia, donde el numerador es menor que el denominador. A continuación tenemos un círculo. Dice 6 séptimos. Quiere decir que se dividió en 7 partes iguales, pero solo se tomaron 6 partes para colorear. Ahora, numéricamente, el 6, que es el numerador, es menor que el denominador. Por eso es una fracción propia. En la parte de abajo tenemos 7 novenos. El entero se dividió
en 9 partes, pero solo se tomaron 7 partes para colorear. Numéricamente, el 7 es menor que el denominador, que es 9. Por eso es una fracción propia. Luego tenemos un hexágono. En ese hexágono dice 3/6. Quiere decir que se dividió en 6 partes, pero solo se tomaron 3 partes para colorear. Así es que el numerador es menor que el denominador. Por eso es una fracción propia. Por último, tenemos un entero que está dividido en 25 partes. De ese entero solo se tomaron 13 partes para colorear. Es menor que el entero, pero numéricamente también lo podemos comprobar porque el 13, que es el numerador, es menor que el denominador y por eso se llama fracción propia. Ahora tenemos fracciones impropias. Si observas correctamente, en la primera fracción, que es 11/8, estamos ocupando un entero más una pequeña parte. Al ser más grande que el entero, se le llama fracción impropia. En la segunda fracción, que es 13/5, estamos ocupando 2 enteros más una pequeña parte. Al ser más grande que la unidad o que el entero, se le llama fracción impropia. Y por último, tenemos 17/6. En 17/6 estamos ocupando 3 enteros y una pequeña parte. Desde luego, es una fracción impropia, porque rebasa al entero o a la unidad. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos los dibujos? ¿Cómo podríamos darnos cuenta que es fracción impropia? Es fracción impropia cuando el numerador va a ser mayor que el denominador. Entonces es una fracción impropia. En 13/5, el 13, que es el numerador, es mayor que el denominador, que es 5. Y ahí puedo determinar que es una fracción impropia. En la última, 17, que es el numerador, también es mayor que el denominador, que es 6. Y me doy cuenta que es una fracción impropia. Pero también, si el numerador y el denominador son iguales, es decir, ocupan todo el entero, entonces también se llaman fracciones impropias.